Capítulo 4. Otros impuestos estatales, segunda parte. Comenzamos con el impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados. El impuesto sobre el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados se regula en el capítulo 2 del título 2 de medidas en relación con la explotación, investigación y producción de hidrocarburos de la Ley 8/2015. Esta ley incluyó la tasa denominada canon de superficie por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público estatal de hidrocarburos, la ocupación de terrenos, subsuelo o fondos marinos para determinados fines. Con efectos a partir de 1 de enero de 2016, este impuesto se configura con carácter directo y naturaleza real y grava el valor de los productos de dominio público estatal, gas, petróleo y condensados extraídos, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación de los mismos. El ámbito objetivo se remite a los hidrocarburos líquidos y gaseosos regulados en la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. La citada Ley 34/1998 tiene por objeto regular el régimen jurídico de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos sin que se especifique su ámbito objetivo, esto es, los concretos productos a los que afectará. Cabe considerar entre ellos el crudo del petróleo y otros productos petrolíferos, incluyendo los gases licuados del petróleo y los combustibles gaseosos. El impuesto grava los mencionados productos extraídos en todo el territorio nacional, siendo este también el ámbito de aplicación del impuesto. A estos efectos se entiende incluido el subsuelo del mar territorial, la zona económica exclusiva, la plataforma continental y los demás fondos marinos de soberanía nacional. Todo ello sin perjuicio de los territorios forales y de lo dispuesto en tratados y convenios internacionales. La zona económica exclusiva no se extiende más allá de 200 millas marinas. Se define su hecho imponible como la extracción en el territorio español de gas, petróleo y condensados en concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos. Corresponde a la Administración General del Estado el otorgamiento de las concesiones de explotación. De acuerdo con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, no se otorgarán nuevas autorizaciones ni permisos de investigación ni concesiones de hidrocarburos en todo el ámbito territorial español. Tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones para la explotación de hidrocarburos con la técnica de la fracturación hidráulica de alto volumen fracking. Los sujetos pasivos de este impuesto lo serán las personas jurídicas y entidades que realicen las actividades mencionadas. Se trata de un impuesto periódico. El periodo impositivo coincide con el año natural y se devenga el 31 de diciembre, con la excepción de los casos de cese de actividades de la concesión de explotación, donde se tomará como devengo el día en que se haya producido el cese. En cuanto a la cuantificación y gestión del impuesto, la cuota del impuesto resulta de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen correspondiente según la escala de gravamen aplicable al producto extraído. El impuesto trata de gravar el valor de la extracción de los productos energéticos incluidos en su ámbito objetivo durante el periodo impositivo. La base imponible o el valor de la extracción es igual al volumen de producto extraído, descontando otros elementos que también se extraen y que están fuera del ámbito objetivo, como por ejemplo agua, CO2 y otras sustancias, multiplicado por el precio de referencia del producto. La base imponible se mide en barriles de petróleo para el caso de petróleo y los condensados, y en el caso de gas natural se cuenta por metros cúbicos a 0 grados centígrados de temperatura y 1 bar de presión. La escala de gravamen en el caso de petróleo y condensados se articula en una escala creciente de 3 tramos de barriles extraídos, distinguiendo entre tipos para la explotación en tierra o marina. Los tipos oscilan entre el 1 y el 8%.
En el caso del gas natural, la escala es similar, contando volúmenes de metros cúbicos extraídos, oscilando la alícuota entre el 1 y un 5% según se trate de explotación terrestre o marina, convencional o no convencional. Solo la explotación en tierra puede ser no convencional, significando esto aquella que requiere la previa aplicación de la técnica del fracking o fracturación hidráulica de alto volumen. La gestión del impuesto se basa en la presentación de autoliquidaciones a realizar durante los primeros días naturales del mes de abril del año posterior al del devengo del impuesto. No obstante, durante el periodo impositivo se exigirá la presentación de un pago fraccionado durante los 20 primeros días naturales del mes de octubre del año del devengo. El importe de este pago se estima aplicando el tipo de gravamen correspondiente al valor de extracción de los 6 primeros meses de cada año natural, según previene el artículo 19 de la Ley del Impuesto. Pasamos al impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. La Ley 16/2012, por la que se adoptan medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, trataba de reforzar las medidas tomadas anteriormente con urgencia para la reducción del déficit público. Entre las contempladas se introduce este impuesto con una lacónica justificación para asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero. La historia de este impuesto viene marcada por la existencia de otras figuras similares anteriores que habían sido creadas por algunas comunidades autónomas con el carácter de impuestos propios. El Estado vino a ocupar esta materia imponible desplazando aquellas de este nicho impositivo. Las reclamaciones ante el Tribunal Constitucional no se hicieron esperar. No obstante, el Alto Tribunal declaraba la constitucionalidad del impuesto estatal, por lo que aquellas comunidades que habían creado un impuesto similar antes de la entrada en vigor del estatal tuvieron derecho a la compensación de la recaudación. Otras que intentaron aprobar con posterioridad sus propios impuestos sobre depósitos vieron anuladas estas disposiciones. De este modo, con efectos desde el 1 de enero de 2013, se crea el impuesto estatal sobre los depósitos en las entidades de crédito de naturaleza directa, real, con periodicidad anual, y su ámbito territorial es todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales y los tratados y convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno español. El hecho imponible se configura como el mantenimiento de fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, por los contribuyentes de este impuesto cuando tengan la obligación de restitución. Se exceptúan los mantenidos en sucursales fuera del territorio español. El impuesto se devenga por años naturales, coincidiendo su devengo con el último día del periodo o, en su caso, con el cese o extinción de actividades en territorio español de los contribuyentes. A estos efectos son contribuyentes del impuesto las entidades de crédito y las sucursales de entidades de crédito extranjeras establecidas en territorio español. En cuanto a la cuantificación y gestión del impuesto, la cuantificación es sencilla, no en cambio la propia determinación del importe que supone la base imponible. Simplificadamente, la base imponible es el importe promedio del saldo final de cada uno de los meses del año natural de los depósitos de la clientela minorados por ciertos ajustes de valoración. La cuota del impuesto resulta de aplicar el tipo de gravamen del 0,03% a la base imponible y el impuesto se gestiona mediante la presentación de una autoliquidación en el mes de julio del año siguiente al del periodo impositivo, pero los contribuyentes deben realizar un pago a cuenta también en el mes de julio de cada ejercicio por importe del 50% de la cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible del periodo impositivo anterior, cantidad que se deducirá posteriormente para obtener la cuota diferencial del impuesto. La recaudación obtenida por el impuesto se distribuirá entre las comunidades autónomas en función del territorio en donde radique la sede central o las sucursales de los contribuyentes.
o bien si los fondos son mantenidos mediante sistemas de comercialización no presenciales, esta parte de la recaudación se repartirá entre todas las comunidades en proporción al importe distribuido según el criterio anterior. Continuamos el tema con los impuestos estatales del ecosistema digital, donde contamos con dos impuestos, el impuesto sobre determinados servicios digitales y el impuesto sobre las transacciones financieras. Comenzamos con el impuesto sobre determinados servicios digitales. La preocupación de los estados por la imposición de gravámenes a los negocios realizados por Internet o a través de medios informáticos o telemáticos ha venido siendo una constante desde la explosión de los mercados digitales y de los modelos de negocio digitales, no solo en la Unión Europea, sino en el contexto mundial, a través de los trabajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Fundamentalmente, se ha ido avanzando en la transformación de las estructuras tributarias clásicas basadas en la atribución de soberanía fiscal con puntos de conexión físicos, tales como la residencia de los sujetos o el lugar de realización de las operaciones. En este contexto, se aprueba en España la Ley 4/2020 del impuesto sobre determinados servicios digitales y más tarde el Real Decreto 400/2021 por el que se desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del impuesto. Se define el nuevo impuesto como un tributo de naturaleza indirecta cuyo objeto es el gravamen de las prestaciones de determinados servicios digitales en los que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto. A estos efectos, ámbito de aplicación es todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales y de lo establecido en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno. Se realiza el hecho imponible por las prestaciones de los servicios digitales realizadas en el territorio de aplicación del impuesto efectuadas por los contribuyentes del mismo. Se entiende por servicios digitales exclusivamente los de publicidad en línea, los de intermediación en línea y los de transmisión de datos. Los servicios de publicidad en línea consisten en la inclusión en una interfaz digital propia o de terceros de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz. Los servicios de intermediación en línea son aquellos que ponen a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética la posibilidad de realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios directamente entre los usuarios o que permite localizar a otros usuarios e interactuar con ellos. Y finalmente, los servicios de transmisión de datos son los de transmisión con contraprestación, incluida la venta o la cesión de datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por los propios usuarios en las interfaces digitales. La intelección del aspecto material del hecho imponible se completa con la inclusión de un numeroso listado de supuestos de no sujeción. Se trata de no gravar las propias ventas o servicios que se realicen en las plataformas digitales o directamente en la web de un proveedor. Por otra parte, no estarán sujetas las prestaciones de servicios de intermediación en línea cuando la única o principal actividad sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de telecomunicación o servicios de pago. De esta forma, también quedan fuera del impuesto las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas. Las prestaciones de servicios de transmisión de datos estarán no sujetas si las realizan entidades financieras reguladas y, finalmente, las prestaciones de servicios digitales entre entidades que formen parte de un grupo con una participación directa o indirecta del 100% tampoco están sujetas. La clave de la realización del hecho imponible es la vinculación con el territorio español. En este sentido, el artículo 7 de la Ley del Impuesto señala este lugar de realización.
La otra gran cuestión es la determinación de la base imponible. En ambos casos, la verificación de estas circunstancias dependerá de una forma muy intensa de la colaboración de los propios sujetos pasivos para la integración en sus esquemas de gestión interna de modos de determinación y recuento de los usuarios y de su localización en el territorio de aplicación del impuesto. No es por otro motivo, por la relevancia de esta información, el que explica que el incumplimiento de la obligación formal, que consiste en establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto, conlleve la realización de una infracción grave. La sanción consistirá en una multa pecuniaria del 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior, con un mínimo de 15.000 euros y un máximo de 400.000 euros por cada año natural en el que se haya producido el incumplimiento. Las prestaciones de servicios se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando algún usuario esté situado en ese ámbito territorial, con independencia de que el usuario haya satisfecho alguna contraprestación que contribuya a la generación de los ingresos derivados del servicio. En el caso de los servicios de publicidad en línea, cuando se verifique que en el momento en que la publicidad aparezca en el dispositivo, éste se encuentre en el ámbito territorial del impuesto. En el supuesto de los servicios de intermediación en línea, se distingue entre aquellos servicios de este tipo en que existe facilitación de entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios y el resto de los servicios de intermediación. En el primer caso, la localización se refiere al momento en que se concluya la operación subyacente y el dispositivo utilizado se encuentra en el ámbito territorial del impuesto. En el segundo caso, cuando la cuenta que permita al usuario acceder a la interfaz digital se haya abierto en un dispositivo que se encuentre en el ámbito territorial del impuesto. Finalmente, en los servicios de transmisión de datos, cuando estos datos hayan sido generados por un usuario que se haya conectado a la interfaz mediante un dispositivo que en el momento de la generación de los datos estuviera situado en territorio español. No es determinante ni el lugar donde se lleve a cabo la entrega de bienes o prestaciones de servicios subyacentes, caso de los servicios de intermediación en línea, ni tampoco el lugar desde el cual se realice cualquier pago relacionado con alguno de estos servicios digitales. La cuestión de la vinculación de los dispositivos por los que se acceden a estos servicios digitales y el territorio se resuelve en la ley mediante la presunción por la cual el dispositivo se ubica conforme a la dirección IP del mismo, presunción juris tantum. Entre otros medios de prueba, la ley alude a los instrumentos de geolocalización. El Real Decreto 400/2021 dispone en su artículo 1 que se podrá utilizar la geolocalización basada en la identificación de redes como el Wi-Fi, la geolocalización física por satélite como por ejemplo por el GPS o por medio de información proporcionada por sistemas de comunicaciones inalámbricas terrestres o por balizas como el Wi-Fi o el Bluetooth o cualquier otra combinación de tecnologías existentes o futuras. En cuanto a los sujetos pasivos, cuantificación y gestión del impuesto, el sujeto pasivo del impuesto se limita a ciertas personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica del artículo 35 de la Ley General Tributaria que tienen una alta relevancia en el mercado digital. A estos efectos se exige que superen unos requisitos cuantitativos que son los umbrales en el primer día del periodo de liquidación y así debe cumplirse que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural supere 750 millones de euros y que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, determinado según las normas del impuesto pero referidas al año natural anterior, supere los 3 millones de euros. Cuando en el año inmediato interior se hubiese iniciado la actividad, los importes señalados se elevan al año.
La base imponible está formada por el importe de los ingresos, excluidos en su caso el IVA u otros impuestos equivalentes que hayan sido obtenidos por el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto que hayan sido realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. La base imponible será su valor normal del mercado en las prestaciones de servicios digitales entre entidades de un mismo grupo. El cálculo de los ingresos, so pena de extralimitación de la soberanía tributaria de nuestro país, debe ser depurado para reducirlo a lo estrictamente vinculado con nuestro territorio. De este modo, el artículo 10 de la ley establece las siguientes reglas para los distintos servicios sujetos a gravamen. Para los servicios de publicidad en línea se aplicará a los ingresos totales la proporción que represente el número de veces que aparezca la publicidad en dispositivos que se encuentren en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de veces que aparezca dicha publicidad en cualquier dispositivo de cualquier ubicación. Para servicios de intermediación en línea, en el primer supuesto, esto es lo que facilitan entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes, se aplicará a los ingresos totales la proporción que represente el número de usuarios situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que intervengan en este servicio, cualquiera que sea el lugar en donde estén situados. En el segundo supuesto, los demás servicios de intermediación en línea, la base es el importe total de los ingresos derivados directamente de los usuarios cuando las cuentas que permitan acceder a la interfaz digital utilizada se hubieran abierto en un dispositivo que se encontrara en el momento de su apertura en el territorio de aplicación del impuesto. Y por último, para servicios de transmisión de datos, se aplicará a los ingresos totales obtenidos la proporción que represente el número de usuarios que han generado dichos datos que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto respecto del número total de usuarios que hayan generado dichos datos, cualquiera que sea el lugar en el que estén situados. Resultará indiferente el momento temporal en que los datos transmitidos hayan sido recopilados. Finalmente, para los casos en los que la base imponible no resultara conocida en el periodo de liquidación, el contribuyente deberá fijarla de forma provisional y proceder a su regularización como máximo en el plazo de los 4 años siguientes a la fecha del devengo de la correspondiente operación. La cuota tributaria resulta de aplicar a la base imponible el tipo único del 3%. El periodo de liquidación coincide con el trimestre natural y de este modo los contribuyentes deben presentar la correspondiente autoliquidación trimestral. El impuesto conlleva también una serie de obligaciones formales, algunas son las habituales para cualquier actividad económica, como las declaraciones censales, números de identificación fiscal, llevanza de registros o nombrar un representante fiscal en España, y otras son específicas y algunas muy gravosas. Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración información relativa a servicios digitales, conservar durante el plazo de prescripción tributaria los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones objeto del impuesto. En particular, deben conservar las pruebas que permitan identificar el lugar de prestación de servicio gravado. Traducir al español o a cualquier otra lengua oficial a requerimiento de la Administración tributaria en procedimientos de control las facturas, contratos o documentos acreditativos relativos a los servicios que se entienden prestados en España y, finalmente, como hemos señalado anteriormente, se exige que establezcan los sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto. Y terminamos el tema con el impuesto sobre las transacciones financieras. El segundo impuesto creado en 2020 por la Ley 5/2020 también se configura como un impuesto de vocación temporal que se anticipa al futuro impuesto armonizado sobre las transacciones financieras cuya finalidad es estrictamente recaudatoria para la consolidación de las finanzas públicas.
El impuesto contribuye al reforzamiento de la equidad del sistema tributario por la razón de que las operaciones sometidas a gravamen no están sujetas en otros tributos indirectos de nuestro sistema. De esta forma se define como un impuesto de naturaleza indirecta, real e instantáneo. El hecho imponible consiste en la adquisición onerosa de acciones de grandes sociedades de nacionalidad española, donde el punto de conexión con el territorio español no se basa en la localización de los intervinientes, sino en el principio de emisión. Esto es, con independencia de la residencia o lugar de establecimiento de los intermediarios financieros o del lugar en que se negocien. Para el gravamen de la adquisición de sus acciones se deben cumplir dos condiciones: que la sociedad cotice en un mercado regulado o en un mercado equivalente de un tercer país y que su valor de capitalización bursátil sea a 1 de diciembre de cada año superior a 1.000 millones de euros. Quedan exentas numerosas adquisiciones de acciones, como son las derivadas de la emisión de acciones, las derivadas de una oferta pública de acciones, las previas a las dos operaciones anteriores si tienen carácter instrumental, las que tienen como finalidad la estabilización de precios en el marco del Reglamento de la Unión Europea 596/2014 sobre el abuso del mercado, las realizadas entre entidades del mismo grupo y aquellas a las que se aplicaría el régimen especial de fusiones, escisiones, etc. Desde el punto de vista de los obligados tributarios, será contribuyente de este impuesto el adquiriente de los valores con independencia del lugar donde esté establecido. Generalmente será la empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realice la adquisición por cuenta propia. En otro caso, cuando la adquisición no sea por cuenta propia, la ley ha establecido un conjunto de figuras de sustitutos del contribuyente. De otra parte, se establecen dos supuestos de responsabilidad tributaria. En primer lugar, será responsable solidario de la deuda tributaria el adquiriente que haya comunicado al sujeto pasivo información errónea o inexacta determinante de la aplicación de una exención o de una menor base imponible. El segundo supuesto se refiere a las adquisiciones por otro medio diferente cuando el adquirente no haya comunicado a la entidad que presta el servicio de depósito las circunstancias que determinan la obligación de ingresar el impuesto, así como su cuantificación. En cuanto a la cuantificación y gestión del impuesto, el impuesto se devenga en el momento en que se efectúe la anotación registral de los valores a favor del adquirente en una cuenta o registro de valores, ya sea en una entidad que preste el servicio de custodia o en el sistema de un depositario central de valores derivada de la liquidación de la operación o del instrumento financiero que origine la adquisición de valores. Se cuantifica el impuesto aplicando un tipo del 0,2% a una base imponible que, en resumen y como regla general, está constituida por el importe de la contraprestación sin incluir los costes de transacción derivados de los precios de las infraestructuras del mercado, ni las comisiones por la intermediación, ni ningún otro gasto asociado a la operación. El impuesto se gestiona mediante la presentación de una autoliquidación sobre un periodo de liquidación que coincide con el mes natural. La deuda tributaria de este impuesto no puede ser objeto de aplazamiento según dispone expresamente la ley reguladora. En el caso de presentación de la autoliquidación a través de un depositario central de valores establecido en el territorio español, los sujetos pasivos estarán obligados a proporcionarle toda la información para su cumplimentación y abonarle el importe de la deuda tributaria resultante. Esta intermediación no determina la asunción de responsabilidad tributaria específica por dicha presentación e ingreso. Se considerará que la información obtenida de los sujetos pasivos tiene el carácter de reservado, quedando el depositario sujeto al más estricto y completo sigilo.